@Julio Sánchez Cristo Oficial. Saludamos precisamente a Salvatore Mancuso. Señor gestor de paz Mancuso, gracias por estar con nosotros. Buenos días. Julio, muy buenos días. Un saludo respetuoso para usted, para su mesa de trabajo y para todos sus oyentes. Señor Mancuso, ¿a usted le pasó por la mente que una escena como la de ayer se produjera? Es decir, pues hay la cordialidad en darse un saludo con quien se ha tenido profundas diferencias. Hay formas, pero llegar pues a una reunión como la de ayer, ¿le pasó por la mente? Bueno, en una reunión exactamente como la de ayer, no, por supuesto pensé en volver a Montería, no en las condiciones en las que volví definitivamente, y menos para encontrarme con más de 7.000 víctimas que habían en el auditorio, con el señor presidente y con las otras personalidades que están ahí, que dirigen diferentes instituciones que tienen que ver con la unidad de víctimas y la unidad nacional de tierras, por ejemplo, alcaldes, gobernadores. No, realmente no. Ahora, con relación a la otra pregunta que me hace, con relación al acto simbólico, lo que representó el cambio de sombrero, yo realmente fui y le ofrecí mi sombrero al señor presidente como un gesto. Vamos por la paz total, decía ese sombrero en ambas de sus alas. Estaba grabado allí esa frase y el presidente muy amablemente me dijo: Salvatore, mira, tú me entregas tu sombrero, yo te entrego el mío. Es un acto simbólico que significa y ejemplifica que la paz total es posible. Y efectivamente estábamos allí, una persona que viene de la insurgencia, que había estado en la guerrilla del M-19, y uno de sus miembros, y yo uno de los máximos comandantes de la autodefensa. Hace años, en aquel momento histórico. Hoy, él es jefe de Estado, y yo volví al país como gestor de paz, y no solamente nosotros, sino las víctimas ahí presentes, todos estábamos reunidos, incluso la fuerza pública, que estaba allí, unidos en torno a un objetivo común: la paz, la reconciliación, la no repetición. Y efectivamente, estoy totalmente convencido que la paz es posible, a pesar de que el tiempo es nuestro mayor enemigo y corre en contra en este momento. Yo quisiera que usted le hablara no a las 7.000 personas que estaban ayer representando a esas víctimas, sino que le contara al país concretamente qué es lo que usted ofrece, qué es lo que usted puede hacer para resarcir a esas víctimas. Concretamente, ¿qué les plantea? Bueno, lo primero que puedo ofrecerle es todo el conocimiento que me dio haber participado en la creación y construcción de una organización político-militar como fueron las autodefensas y luego el desmonte de las mismas. Creamos nuevos órdenes sociales y esos nuevos órdenes sociales siguen vigentes en las regiones donde estuvimos y en las poblaciones donde hicimos presencia, y siguen afectando a todas estas poblaciones. Y efectivamente poder colocar este conocimiento al servicio del país, de las víctimas, es una situación que podría permitirle en este momento a esas mismas poblaciones y al gobierno nacional resolver de manera más expedita, más rápida, estos problemas que nos aquejan a todos los colombianos. Todos tenemos derecho a la paz, y especialmente aquellos que vienen padeciéndolas hace tantos años, y la esperanza de esas poblaciones, de esas regiones, es que haya paz, que los actores del conflicto que están haciendo presencia, tienen control y dominio sobre las regiones, puedan avanzar en un proceso en el cual puedan reintegrarse a la sociedad, a la vida civil, y que no suceda lo que sucedió en las negociaciones que se adelantaron desde el pasado con nosotros, con las guerrillas, que esos territorios se devolvieron a manos del Estado, pero no quedaron en manos del Estado. Todos esos territorios pasaron nuevamente a actores del conflicto que fueron sustituyendo a los que nos íbamos desmovilizando. Eso no puede volver a suceder, las poblaciones no están dispuestas
a que eso vuelva a suceder, a que lleguen 20, 30, 40, 50 grupos a disputarse esos territorios y esas poblaciones y quedar en medio de ese fuego cruzado hasta que el actor de mayor poder quede en la zona y tenga un dominio hegemónico y así luego disminuya la violencia nuevamente después de esas confrontaciones. Entonces, ¿qué quieren? Quieren una desmovilización donde el Estado asume la responsabilidad, donde se empoderan a las comunidades, a las poblaciones, para que a través de ese empoderamiento, a través de los controles del Estado, puestos de ejército, de policía, en las zonas donde hay indígenas, guardias indígenas, etcétera, pueda avanzarse en ese control que permita que ellos asuman esa responsabilidad junto al Estado de fortalecer la institucionalidad y devolverle la confianza a esas poblaciones en la institucionalidad desde el punto de vista de seguridad. Desde el punto de vista de la entrega de tierras que nosotros entregamos en reparación para las víctimas y que hoy el gobierno nacional, después de 18 años y varios gobiernos de turno, está por fin devolviéndolo a los campesinos, reparándolos. Es importante que se devuelvan las mismas, pero también es importante que se fortalezca esas comunidades campesinas, esas asociaciones, esas cooperativas de campesinos que se están formando y se convierten en unos focos de producción importantes para Colombia. En este momento el ejemplo es Córdoba. Córdoba podría convertirse en la despensa agrícola de Colombia, pero si lo replicamos a nivel nacional en todos los departamentos, Colombia podría convertirse en la despensa agrícola del mundo. Estamos en un clima tropical. Córdoba, por ejemplo, tiene uno de los mejores suelos del país, tiene una luminosidad extraordinaria, tiene agua suficiente para convertirse en ese motor de desarrollo de la economía nacional y sostén de la alimentación nacional y mundial. Sí, señor Mancuso, hablemos en concreto sobre el anuncio de ayer de la prácticamente reapertura de la mesa de conversaciones del acuerdo de paz de Ralito. Yo quiero preguntarle en concreto cuáles son los incumplimientos de los que hablan ustedes frente a un proceso de paz donde la aritmética fue muy clara. Ustedes pagaban una sanción alternativa, entregaban verdad y quedaban en libertad, y eso se cumplió. ¿Por qué hablar de cuáles son los incumplimientos si este proceso de paz, entre todas las dificultades y las críticas, avanzó y se cumplió? A ver, el proceso avanzó, pero quisiera contarle lo que realmente sucedió al respecto, que el país no conoce, y veo que usted también desafortunadamente desconoce. Y ese desconocimiento le iba a afirmar lo que acaba de decir, pero no, este fue un proceso político de negociación en el cual hubo acuerdos que tenían que ver con la reinstitucionalización del Estado, con la presencia permanente del Estado, de sus instituciones, de oportunidades para esas poblaciones y todos esos campesinos que vivían y siguen viviendo en esas poblaciones. Y de estas negociaciones se derivó un componente jurídico. Ese componente jurídico está lleno de vacíos, de indefiniciones, de inseguridades. Este fue un proceso que se creó para que durara 8 años. Llevamos 18 años en él y aún no ha concluido. Y la MAPOEA estima que ni en 50 años o aproximadamente en 50 años estaríamos dándole cierre a este proceso. Estaré vivo yo, estarán vivos las víctimas, los otros comandantes, ustedes mismos en 50 años. Es bastante improbable que eso suceda. Entonces, un proceso de justicia que busca hacer la transición entre la guerra y la paz no puede tomar tanto tiempo. 2, esa cantidad de vacíos, indefiniciones e inseguridades se convirtieron también no solamente en inseguridades jurídicas, sino físicas, que llevaron al asesinato de hoy en día de más de 5.000 desmovilizados y el rearme de todos estos actores no rebeldes que sucedieron después de la desmovilización de las autodefensas y ocuparon todos esos territorios. Es decir, que la justicia que se creó para hacer la transición de la guerra a la paz finalmente terminó convirtiéndose en un factor de persistencia del conflicto armado, un factor generador de violencia. Entonces hay que buscarle un cierre definitivo a ese sistema de justicia para poder corregir los vacíos, las falencias que tiene y que además pueda servir como mecanismo de cierre, de justicia restaurativa para las negociaciones que se avecinan
con los actores no rebeldes que se rearmaron. Señor Mancuso, yo me devuelvo en la historia porque para mí la intervención de ustedes en la Cámara de Representantes me pareció vergonzosa, en cuanto que un grupo paramilitar con complicidad de una parte del Estado hubiera creado el ambiente que se armó en Colombia para la época. La califiqué como el hecho más grave después del 9 de abril de 1948. ¿Usted hoy acepta que esa intervención en el Congreso fue una equivocación? Bueno, yo hoy reconozco que la guerra es lo peor que puede suceder en la Colombia. Que vincularnos a un conflicto, sabemos cuándo nos vinculamos, pero no sabemos ni cuándo, ni cómo, ni dónde nos desvinculamos de él y las repercusiones que van a tener. La guerra no la gana nadie finalmente, nos quedamos con los territorios, los manuales de guerra dicen que quienes se quedan con los territorios ganan la guerra, pero definitivamente eso no es cierto. En términos políticos, en términos sociales, en términos económicos, todos perdemos en la guerra, todas las poblaciones, todas estas regiones que ganaron después de estas confrontaciones. Dolor, sufrimiento, tristeza, odio, rabia, desesperanza. Y creo que es el momento de, después de tantos años y de ese anhelo profundo de estas poblaciones, de seguir trabajando por la paz. Así que vincularnos a la guerra y todo lo que conllevó a ella, ir al Congreso de la República y todas las actuaciones que tuvimos no debió haber sido. Si yo tuviese la oportunidad hoy en día, con la experiencia que tengo, devolver el tiempo y que me digan o tenga que tomar una decisión de volver a empuñar un fusil, jamás lo volvería a hacer. No me vincularía nunca más a un conflicto armado en la vida. Por el contrario, trabajaría muy duro porque no se volvieran a repetir situaciones como estas. Sí, señor Mancuso, yo le quiero mencionar algo que dijo una de las personas que se declara como víctima suya, que es el señor Galo Arturo Torres, que es exalcalde del Carmen de Bolívar, porque ayer después de ese acto él escribió diciendo: Mancuso, ¿por qué ocultas lo del Carmen de Bolívar con La Gata, con Piedad Zucardi, con Rómulo Betancourt y demás juancheros? Dice que debería usted comenzar a decir la verdad y que además lo espera en el Carmen de Bolívar porque usted tiene los papeles de la policía y del DAS que además tienen información sobre el atentado contra él. Yo quisiera saber qué le responde, sobre todo de lo primero, ¿qué es lo que no se sabe todavía de La Gata, de Piedad Zucardi y de Rómulo Betancourt? No sé a qué se refiere el doctor Galo. Acepto su invitación al Carmen de Bolívar, por supuesto que sí. Sería muy importante que pudiésemos reunirnos con él y con todas las víctimas de esta y todas las regiones del país. Y por supuesto, trabajar por reconstruir las verdades que puedan hacer falta. Habrá verdades que no podrán reconstruirse. Son 5.000 desmovilizados, más de 5.000 desmovilizados asesinados, pero en la medida de lo posible, de que la información esté disponible, si hace falta alguna situación que no se conozca, pues tenemos el compromiso de reconstruirlas, por supuesto que sí. Pero todas las verdades relevantes en su gran mayoría se han contado. Señor Mancuso, usted y quién o quiénes más estarían en esa mesa que les está proponiendo el presidente Gustavo Petro y que se debe instalar para retomar este proceso. El señor presidente Gustavo Petro ayer lo mencionó, estaría Carlos Mario Jiménez, Rodrigo Tobar Pupo, y estarían los otros comandantes que fueron comandantes de bloques de autodefensa. Esto suma un número de 15, 18 comandantes aproximadamente. Señor Mancuso, esa imagen es suya intercambiando sombrero volteado con el presidente. Para algunos es parecida a la imagen de los congresistas hoy del Partido Comunes, antes jefes de las FARC. Mejor dicho, los protagonistas peores como usted, que fue cruel, que fue despojador, que fue torturador, que fue asesino, y al igual que los de las FARC, hoy están siendo prácticamente
ejemplo de muchas cosas, de lo que se debe y no se debe hacer. ¿Cuál cree usted es el mensaje que queda para un ciudadano común y corriente de ver a los jefes y protagonistas de la guerra despiadada de este país hoy como gestores de paz y hoy como congresistas? La pregunta que yo le hago a usted, señor periodista, es entre quiénes se hace la paz, entre quienes fueron actores del conflicto. En la guerra no existen monjas de la caridad. En la guerra se ejecutan acciones que conllevan a violar leyes y derechos humanos y derecho internacional humanitario, especialmente cuando son guerras irregulares. Tenemos que recordar el momento histórico que vivía Colombia. Para aquel momento quizás usted y algunas personas se les olvida cuál era la Colombia en la que estábamos viviendo. La guerrilla estaba a punto de tomarse el poder por las armas para aquel momento. Y el país padecía las consecuencias de esta situación. Surgimos producto de una situación como esta y nos vimos empujados a llegar allá. Yo fui a pedir protección a las fuerzas militares cuando fui reclutado por el Estado, por el hostigamiento que estaba recibiendo por parte de la guerrilla. Sin embargo, crecimos, nos dimos cuenta que durante el transcurso del conflicto nos estábamos convirtiendo en un actor igual o peor al que combatíamos, que los crímenes que se cometían eran una situación que no tenía por qué estar sucediendo en el país. Después que no hubo posibilidad de que la guerrilla se tomara el poder por las armas, por eso dimos el paso y nos comprometimos a avanzar en un proceso de paz. Pero fíjese que en este momento es un momento histórico. Aquella persona que en algún momento estuvo en una trinchera ideológica opuesta a la nuestra y que después de desmovilizado fue objetivo militar de las autodefensas, hoy presidente de la República abre su corazón y dice: aquí tenemos que hacer la paz. Ustedes fueron en el pasado nuestros enemigos, los enfrentamos en el Congreso de la República de todo sentido, y hoy como presidente les abro la puerta para que avancemos, para que concluyan un proceso que no se cerró, que cuando se pidió que se firmara nos extraditaron para no firmarlo, un proceso que a pesar de haber desmovilizado 30 y tantos mil hombres y mujeres, nunca se concluyó. Han pasado 20 años y está inconcluso. Entonces, firmemos esos acuerdos, revisemos qué no funciona en ese proceso, cerrémoslo de buena manera y mandémosle un mensaje contundente a los actores rearmados, tanto rebeldes como no rebeldes, y este gobierno cumple, así la palabra la haya empeñado otro gobierno, porque el Estado debe cumplir la palabra. ¿Por qué se dieron todas estas situaciones? Por los incumplimientos del Estado. Lo dijo claramente el señor presidente ayer. Aquí se va a cumplir. Y cuando se cumple, y no solamente está la palabra del señor presidente que viene de una trinchera ideológica diferente, sino que estábamos las autodefensas, en representación de ellas estaba en ese momento yo allí como uno de sus máximos comandantes, estaban las comunidades indígenas, las comunidades campesinas, las víctimas afectadas, todos unidos con un objetivo común, la paz. Por lo tanto, en este momento el logro de la paz es posible, así que esa es la manera como se hace la paz. La paz no se puede imponer, la paz se construye entre todos. Yo desafortunadamente tengo que dejarlos porque me deja el vuelo y debo salir en este momento. Sí, pero permítame, una pregunta final, señor Mancuso, y tiene que ver con los otros procesos que viene adelantando en este momento el gobierno en el marco de la paz total, porque usted bien lo ha dicho. En su momento ustedes estaban en trincheras ideológicas, y esto es muy importante, era un asunto ideológico. Hoy día el presidente o el gobierno quiere pactar la paz o acercar la paz con, por ejemplo, el Clan del Golfo. Pero el Clan del Golfo se dedica al narcotráfico, a la minería ilegal, a la trata de personas. ¿Usted cree que es posible firmar la paz con narcotraficantes? Yo le hago una pregunta a usted. ¿Y de qué se financian los otros actores del conflicto rebeldes, por ejemplo? ¿No se financian acaso del narcotráfico, de las minerías ilegales, de las mismas economías? ¿Cuál diferencia existe entre ellos hoy ideológicamente o en términos de financiación? ¿Usted podría explicármelo, por favor? Salvatore Mancuso. No existe ninguna.
¿Perdón? Bueno, No, pues yo le podría explicar, pero es que por eso le hago la pregunta, porque desde la perspectiva de muchos en el planeta, el narcotráfico no se va a acabar, así que se negocia la paz con uno para que luego llegue otra organización a reemplazarlo, y así ad eternum. ¿O me equivoco, señor Mancuso? no, el narcotráfico se puede acabar en Colombia. Fue diseñada estratégicamente la erradicación en Colombia para que siempre existan cultivos ilícitos y narcotráfico. Pero la erradicación de cultivos en este momento, si se modifica y se rectifica la manera como se hace, es posible la erradicación de los cultivos ilícitos en Colombia en máximo 2 años. Señor Salvatore Mancuso, gracias por atendernos y buen viaje a Montería. Gracias, muy amable. Un feliz día para todos. Acompáñenos en el canal de YouTube @Julio Sánchez Cristo Oficial.